Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos y sintonizar esta primera emisión de Noticias Telemicro hoy viernes 2 de marzo. Rafaelina Bisonó con ustedes. Hoy las informaciones pues cargadas de tensión con el conflicto entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Iniciamos. Los nuevos directores regionales comenzaron hoy a asumir sus cargos en medio de tensiones. Varias regionales amanecieron hoy militarizadas, mientras que la Asociación de Profesores denuncia agresiones. Nuestra compañera Wendy Gil nos cuenta los detalles de lo que ocurre. Veamos. Así amaneció la Regional 15 totalmente rodeada de militares y policías, momentos en que era juramentado el nuevo director regional elegido por el Ministerio de Educación, panorama que se vivió en otros puntos del país pese a que todo fluía en calma. La ADP no ha llamado a que se ocupe regionales o cosas y que todo está tranquilo. Entonces nosotros no entendemos por qué. Esta situación es un ingrediente que agudiza aún más el conflicto entre el Ministerio y la ADP, lo que preocupa a los nuevos administrativos que llaman a la cordura. El llamado que todos hacemos es a la concordia, a entender que los que están allá en las escuelas vulnerables de nosotros es para las personas que trabajamos. Quienes han entregado sus puestos, pese a que difieren de las ternas, piden subsanar las asperezas. Ministro Andrés, que tuvimos unos acercamientos de muchos días en todo lo que es la inauguración y encuentro de trabajo, a mí me gustaría que usted oiga a los maestros de la ADP, que se comunique con ellos, que tengan un acuerdo. Usted es una persona que ha venido demostrando la capacidad de diálogo. ¿Por qué cerrarse ahora? Los padres se unen al llamado del diálogo entre las partes tras preocuparse por los inminentes paros de docencia. La ADP, siendo profesores, no debieran actuar así de que declararle la guerra. Y ellos saben que no es el sentido del pueblo, que no es el sentido de los padres. La Asociación de Profesores denunció agresiones a algunos de sus miembros en la provincia Sánchez Ramírez y El Ceibo. Fueron brutalmente maltratados por la fuerza pública. Abelino Santana, Juan Luis Sánchez, Andrés y Abreu y otro compañero. Pese a todo esto, el ministro de Educación Andrés Navarro rehusó hablar del tema. ¿Qué dice el presidente de la ADP que ustedes? En vista de estas situaciones que se han presentado en las distintas provincias, el Comité Ejecutivo de la ADP se va a reunir esta tarde de emergencia para tomar una decisión administrativa sobre estos casos. Wendy Gil, Noticias Telemicro. Pero también en el municipio de Cotuí, en Sánchez Ramírez, varios miembros de la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores realizaron un piquete en protesta por la juramentación de Dinora Ramos Almonte como directora de ese distrito educativo. La zona se mantuvo militarizada para evitar cualquier tipo de incidentes. Y es que de igual forma en San Francisco de Macorís se produjeron incidentes, no obstante fue posicionada la nueva directora de la Regional 07 que dirigirá las provincias Duarte y Hermanas Mirabal. Nuestro compañero allí Miguel Montilla con más detalles de lo que ocurre, veamos. Luego de ser designada por el ministro Andrés Navarro, la nueva directora de la Regional 07 de Educación, Mariel Santos, tomó posesión de su cargo en un acto con la presencia de diputados, militantes del PLD, entre otros. Que el resultado de la calidad docente es cada vez mejor y que él tiene toda su esperanza puesta en los maestros. La designación fuera producto precisamente de la competición y en reconocimiento de la meritocracia. La toma de posesión se efectuó en medio de militarización y la presencia de la policía escolar en la Oficina Regional de Educación 07, donde la entidad que agrupa a los técnicos denunció esa acción, repudiando la designación, contrario a la seccional de la ADP, que brindó respaldo a la nueva directora. Llamamos a esos militares que se sometieron a revisar a nuestro compañero a que se atengan de volver a repetir esa situación. Que la solucionemos mediante el diálogo y la conversación y que desde la capital no centralicen tanto los recursos. La nueva funcionaria regional, al momento de ser designada, se desempeñaba como directora distrital 0705, obteniendo durante su gestión
múltiples reconocimientos como premios a la calidad. En San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Bueno, precisamente para hablarnos un poco y esclarecer este conflicto que mantiene el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, pues nos acompaña esta tarde aquí en esta emisión de Noticias Telemicro Rafael Félix, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, secretario de Asuntos Docentes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Cuéntenos un poco qué piensan. Algunos dicen que es ilegal la medida, por ejemplo, Eduardo Hidalgo, el presidente de la ADP. Sin embargo, tenemos la ley 6697 que claramente dice que sí, que mediante concursos se debían ordenar a estos distritales. Lo establece la ley, lo establece el pacto educativo y le conviene además al sistema educativo nacional que sea por concurso, como se seleccionen todos los directivos del sistema educativo nacional, porque esa es una garantía de que quienes vayan a gestionar la educación en las distintas regionales y distritales sean aquellos profesionales de la educación que tengan las mayores competencias para bien conducir el sistema educativo nacional. Hay que recordar que un distrito o una regional es como el Ministerio de Educación en una demarcación específica, por tanto su intervención, que no es solo de gestión administrativa, sino también de gestión pedagógica, tiene un impacto en la calidad de la educación en la República Dominicana. Rafael, si en esta ley, tanto en sus artículos 109, como podemos ver que allí pues dice claramente que tendrá un director que será designado por el ministro de Educación, en su artículo 115 también aclara esta parte de que el distrito estará a cargo de una dirección colegiada compuesta por un director y directores adjuntos, también que será seleccionado mediante una terna. En el artículo 139 igualmente dice, los cargos administrativos, docentes y técnicos pues serán servidos previo a concurso de oposición y méritos profesionales. Si esto está en la ley, ¿por qué se opone la ADP? Eso está en la ley indiscutiblemente. Ahora bien, más que ese detalle, lo importante es la naturaleza del conflicto. Rafaelina, es un conflicto que se da entre grupos del mismo partido, del partido de gobierno, por el control de las instancias del Ministerio de Educación. Hasta este momento, hasta noviembre de este año que pasó, los directores regionales y distritales fueron simplemente designados por el ministro de turno. Sin cumplir con ninguno de los requisitos que tenemos aquí. Sin pasar por ningún proceso de evaluación. Sin pasar por ningún proceso de evaluación. De hecho, Carlos Amarante Baré, siendo ministro, prácticamente removió a todos los distritales, casi todos los distritales y regionales del país. Usted nunca escuchó una protesta, ¿verdad? Así es. Resulta entonces lógico que uno se pregunte, ¿y por qué la protesta ahora? Por un detalle muy particular, y es que ahora está afectando a uno de los sectores que siempre ha manejado en función de sus intereses los puestos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, podemos ver ahora quiénes son estas personas seleccionadas, creo que tenemos algunos de ellos en pantalla, y que, bueno, cumplen con los requisitos, que algunos de estos son ser profesional en educación o áreas afines, así como reunir diversas cualidades morales, éticas e intelectuales, ser un personal docente activo del Ministerio de Educación, tener un mínimo de 5 años de experiencia docente, técnica y directiva. Quiere decir que los que estaban anteriormente no cumplían con ninguno de estos requisitos. No, no quiere decir eso. No. Dentro del sistema siempre ha habido personas de mucha capacidad, como también había personas que no reunían las condiciones profesionales ni las condiciones que requerían el sistema para bien conducirlo. Tan es así que muchas de las regionales y distritales no desempeñaban adecuadamente su función. Ahora bien, lo más importante para nosotros es que sea por la vía de una evaluación estricta, como se seleccione el personal directivo del Ministerio de Educación. Como usted sabe, esa ley es del 97, del año 97. Luego de eso han habido otra normativa, y es lógico que una ley del 97 posiblemente en todos sus aspectos no se adecue a las necesidades del momento que vive actualmente el sistema educativo nacional. Por tanto, para nosotros, por ejemplo, el proceso de concurso debió llegar hasta aquel profesional que alcanzara mayor calificación sin que necesariamente tuviera que pasar por una terna. Se supone que si varios
profesionales de la educación pasaron para dirigir un distrito, una regional, simplemente el que mayor calificación sacó, ese fue el que debió ser designado. Ahora Rafael, bien, pero ¿qué pasa con los que estaban en estos puestos ahora? ¿Qué pasan a hacer? ¿Tienen algún tipo de función? no, ahí el ministro de Educación decidirá el rol que pasarán a ocupar en el sistema educativo nacional. No tengo los detalles de cuál sea la decisión del ministro en este caso. Ahora, en cuanto al impacto del actual conflicto, nosotros lamentamos lo que está ocurriendo, porque tiene unos resultados muy negativos para el sistema educativo nacional, que más que nunca necesita tranquilidad para que nos centremos en el esfuerzo por luchar por una mejoría de la calidad de la educación, pero también, y junto con eso, en el caso de nuestro sindicato, debiera estar focalizado en la conquista de nuevas demandas a favor del Magisterio Nacional, que hay muchas, incluyendo el cumplimiento pleno de acuerdos que tienen unos impactos muy positivos para la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los docentes de la República Dominicana. Hemos iniciado este viernes llenos de conflictos, hemos visto que en Cotuí, en Azua, en otras provincias, pues ha sucedido estas situaciones. ¿Qué se espera? ¿Qué medidas y acciones piensan tomar ustedes para que esto se normalice y finalmente acepten a estos directores distritales y regionales? Bueno, nuestro llamado primero es al comedimiento de parte del sector oficial, que en mayoría dirige el ADP, y acomedimiento al ministro de Educación. Yo creo que en este tiempo hay que bajar los tonos. Así es. Y es necesario buscar vías por donde este tema pueda resolverse de la manera más rápida posible, sin vulnerar la normativa vigente. Yo creo que lo que está pasando hoy es lamentable. Eso en el sistema educativo no cuadra, ¿verdad? Que se maneje con insulto y con violencia, cuando lo que debiéramos estar desde el sistema educativo es mandando un ejemplo positivo a la sociedad dominicana. Así es. Que lo necesita además el país. Y nuestro llamado también al grupo que de manera mayoritaria dirige el ADP a procurar no instrumentalizar al sindicato, no utilizar al sindicato como instrumento para intereses que nada tienen que ver con los maestros y las maestras del país. Muchísimas gracias, Rafael Félix, quien es pues miembro del Comité Ejecutivo de la ADP y secretario de Asuntos Docentes. Tratamos el tema del conflicto de la ADP y del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y Lula da Silva asegura ganará las elecciones de Brasil en primera vuelta. Detalles tras la pausa.